liturgia, el tema de la caridad, ¿no? También de lo que supone, ¿no? Vivir en la vida de la hermandad con responsabilidad. Pues pasamos a otro capítulo, que no por ello menos importante, ¿no? Porque evidentemente el fin primordial y último, ¿no? de una hermandad es el culto a los titulares, el culto al Señor. Y evidentemente, como muchos pontífices nos han dicho, pero sobre todo también Benedicto XVI incidía mucho en este tema, era el amor a la liturgia, ¿no? Y sobre todo en la belleza de la estética, ¿no? Porque a Dios se le encuentra también a través, y podemos percibir, ¿no? El misterio de Dios a través de los sentidos, evidentemente, y a través de lo que supone pues el celebrar la liturgia no solamente bien celebrada, pero también estéticamente también bien preparada. No es lo mismo un altar con un mantel sucio o sin flores, o las flores chuchurrías, ¿no? Como se suele decir, a tener, ¿no? Pues algo más estético. Y en esto las hermandades, que han ido creciendo evidentemente, pues es un capítulo en el que la estética, pues también no todo vale, no todo vale, también hay que decirlo. Precisamente esta mañana hemos estado reunidos los arciprestes y teníamos un documento en torno a otro tema, pero también se nos hablaba de los exornos florales y toda esa historia, de que a veces aquello parece el parque botánico, ¿no? El altar, más que un altar donde se va a celebrar la Eucaristía, ¿no? Pues no todo vale, pero sí también hay que hacer las cosas con determinado sentido estético, sentido común, ¿no? Y sabiendo también lo que se hace. Pues yo creo que la ponencia que hoy vamos a tener nos va a ilustrar en este campo y en este ámbito, y también nos interpelará, ¿no? En el sentido del cuidado que hacemos también cada uno de nosotros en el conjunto de nuestras hermandades en torno a lo que significa los altares efímeros. Así que, sin más, paso la palabra al presentador y empezamos la ponencia. Buenas tardes, y continuamos con el ciclo. Como viene siendo habitual, pues procedemos ahora a realizar una breve presentación. A pesar de los numerosos éxitos que últimamente cosecha en su materia artística y su distinta trayectoria académica, pues hemos tratado de resumir, para no aburrir mucho no aburrirlos mucho, la trayectoria de Manuel Jesús Trujillo. Manuel Jesús, pues me permites que te llame Manu por la cercanía que nos tenemos, y como muchos de vosotros también tenéis, puesto que compartís con él tiempo en el mundo de las hermandades y cofradías, y apenas necesita presentación. Nace en Cádiz el 1 de mayo de 1979, y ya desde pequeño pues siente la llamada del arte, por lo que cuando acaba su etapa escolar pues ingresa en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, de Santa Isabel de Hungría, licenciándose finalmente en el año 2005. Su faceta cofrade, iniciada en la Hermandad de la Borriquita de Chiclana y continuada en su Hermandad de Veracruz, de la misma localidad, unido a esa especialización que recibe, esa vocación que le surge durante sus estudios en materia de conservación y restauración de obras de arte, desemboca pues finalmente en la faceta más conocida de Manu, por todos, que es sino otra que la de director artístico y diseñador en el taller Virgen del Carmen del conocido bordador y también vestidor isleño José Muñoz Moreno, además de ser asesor artístico en varias hermandades de la localidad. Resumimos brevemente algunas de sus obras más recientes, entre las cuales destacan para la ciudad de San Fernando la túnica del Eceomo, la túnica del Nazareno, el Sin Pecado de Columna, el guión de Coronación de Gracia y Esperanza, el guión del Grupo Joven del Huerto, la saya de la Reina de los Ángeles, y entre otros para distintas localidades de Andalucía y del resto de España. Destaca el manto de camarín de la Virgen de la Estrella de Sevilla, el guión del Carmen del Santo Ángel, el hábito de la Coronación del Carmen de Córdoba, las sedas y los faldones del paso
del Carmen de Córdoba también, el hábito y la capa del Carmen de Úbeda y los faldones, por último, para la Hermandad de la Pasión de Bilbao. Pues por todo esto y un poco pues por su trayectoria académica y cofrade también, el Consejo de Hermandades pues ha decidido que es la persona idónea pues para hablarnos del tema de hoy, que es la arquitectura efímera y los altares de culto. Así que nada más, Manu, pues tuya la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos, como ha dicho bien el Padre Alfonso, vamos a ver un poco la trayectoria de los altares efímeros, los altares de culto, porque también a través de la belleza se le da culto a Dios. Mi planteamiento de la charla es una breve introducción histórica para ver e entender cómo ha ido evolucionando, cómo nace la estética que hoy día conservan las hermandades en cuanto a los altares de culto, y luego vamos a hacer un análisis de los elementos plásticos que debemos de tener en cuenta a la hora de montarlos, ¿vale? En primer lugar, vamos a definir lo que es arquitectura efímera para entender qué significa ese concepto. La arquitectura es el arte y la técnica de elaborar y de proyectar, diseñar y construir diferentes estructuras modificando el espacio. Ese es el principio fundamental de la arquitectura. Vamos a jugar con el espacio y vamos a modificarlo en cuanto a nosotros nos interesa. Y luego, el carácter efímero quiere decir que dura poco en el tiempo, ¿vale? Que se hace solo para un breve espacio de tiempo. A lo largo de la historia, la arquitectura efímera tenemos ejemplos de ella desde la Edad Antigua. Por ejemplo, conocemos los arcos del triunfo que se construían en la Edad Antigua, en la época romana, la época griega. Pero la época donde mayor auge tiene la arquitectura efímera es en la Edad Moderna, en el Renacimiento. Pero sobre todo, sufre su auge en el Barroco. Y vamos a entender el por qué se dice que las hermandades y la Semana Santa es puramente barroca. En el Barroco se da una serie de circunstancias y la arquitectura efímera resurge o tiene su apogeo en una época en la que hay un pensamiento general de la sociedad de valorar la transitoriedad de la riqueza y la efemeridad de la vida. Se valora eso, el que la vida pasa rápido y tenemos que disfrutar el momento. Es el concepto que en esa época se representa en las llamadas vanitas. Todos conocemos quizás los cuadros de las postrimerías de Valdés Leal. En ese contexto, a pesar de ese pensamiento de disfrutar la vida y los pequeños momentos que la vida nos ofrece, que hoy día, después de 4 siglos, todavía seguimos pensando así, pues cuántas veces no hemos escuchado, disfruta la vida, que es lo que te vas a llevar. Después de 4 siglos, todavía se mantiene ese pensamiento. Y es una época en la que se sufre una decadencia económica y política en España. Sin embargo, en esta época vivimos un resurgir de las artes importantísimo, sobre todo en la literatura y en las artes plásticas. Una época en la que todas las artes confluyen y trabajan juntas para crear una obra de arte única. Una obra de arte única que utiliza el lenguaje visual para transmitir un mensaje.
Bien, pues este carácter de difusión de las artes, en este caso la arquitectura efímera, se apodera muy bien de ese concepto, pues lo van a utilizar mucho las dos grandes potencias de poder. La potencia política, como es la monarquía, y la religiosa, como es la Iglesia. La monarquía, porque en esa época de decadencia necesita elevar su figura y es una época de consolidación. Se está viviendo una época de consolidación de la monarquía. Se pretende elevar la figura de esta y mostrar al pueblo la magnificencia de su gobierno. Entonces se hace eco de ese poder que tiene la arquitectura efímera para transmitir el mensaje y la utiliza para comunicar a las masas mediante un estudiado programa propagandístico. La Iglesia está luchando en ese momento contra la Iglesia reformista, contra la reforma, ¿no? Es una Iglesia contrarreformista que necesita hacer ver que la Iglesia católica está por encima de la protestante. ¿Cómo utilizan la arquitectura efímera estas dos grandes potencias? Pues a través de celebraciones y de actos públicos que se celebran con una solemnidad grandísima, con gran boato. Por ejemplo, la monarquía, ¿cómo lo celebra? Pues a través de bodas reales, de investiduras como reyes, de nacimientos de infantes, y la Iglesia a través de solemnidades, de jubileos, de procesiones, etc. En este caso, por ejemplo, vemos aquí un boceto de una arquitectura efímera, una estructura efímera que se realiza para la entrada de Felipe V en Madrid, que representa el Monte Parnaso. Si yo os digo lo del Monte Parnaso, os quedáis un poco... ¿Vale? El Monte Parnaso. Pero para que veáis de qué manera emite el mensaje. El Monte Parnaso, si yo os digo que el Monte Parnaso era, según la tradición clásica, donde habitaba el dios Apolo, que estaba rodeado de musas de la poesía, quizás ya vayamos entendiendo un poco el sentido del mensaje de esta estructura. El dios Apolo es el dios del sol. Entonces está diciendo que el rey es como el rey sol, como Luis XIV en Francia, y encima está diciendo que es culto, puesto que se rodea de las musas de la poesía. El otro, por ejemplo, es un altar que se celebra para la celebración del reconocimiento de la Inmaculada Concepción. Ese altar se monta en la Facultad de Filosofía de Valencia. No se ve muy bien, pues la calidad de la foto es regular, pero lo que sí llama la atención de que en ese altar están representados el obispo y el papa de la época, como haciendo referencia de que ellos participan en esa celebración. Hay unos documentos que hablan que las celebraciones de reconocimiento duran hasta 6 meses y que Valencia se llena de altares efímeros. Y bueno, ante esto, el pueblo, ¿qué es lo que puede hacer? El pueblo lo que puede hacer es dejarse llevar y disfrutar de esas celebraciones y de la sensación que producen estos altares.
gracias a estos altares, la realidad se modifica, el espacio se modifica y distraen un poco la atención al pueblo de esa decadencia política y económica que está viviendo. Estos altares efímeros estas estructuras efímeras crean tal dimensión que muchas veces las mismas ciudades se convierten en escenarios gigantes, donde los habitantes son simplemente actores de una gran obra creada para celebrar la fiesta, la festividad que sea en ese momento. Vemos, por ejemplo, pinturas que representan la llegada de Carlos III a Madrid, cómo se adorna la ciudad. Vemos que se simila bastante al tipo de ornamentación que en nuestro caso las hermandades hacemos a la hora de las grandes festividades, sea Semana Santa, Corpus, etc. Y en la otra, la fiesta del nacimiento del infante Don Carlos, que se celebra en Roma, organizada por la Embajada de España. Eso en cuanto a la clase política. La iglesia, la primera fotografía es el Arco de Triunfo que se realiza para la canonización de Fernando III el Santo. Su programa iconográfico pues suelen ser los milagros del santo, la vida del santo. Después tenemos también la festividad, una representación de la festividad del Corpus Christi en Quito, que recuerda mucho al Corpus de Sevilla, de tanto con los pasitos y tal. Y luego otro altar efímero para el Corpus en la Plaza Viva Rambla en Granada. Los materiales con los que se suelen hacer estas estructuras, al ser efímeras y van a durar poco tiempo, pues son materiales baratos. La madera, el cartón, las telas, el estuco, la caña, el papel, la estopa, cal y el yeso. Con estos materiales se suelen construir las estructuras bien tratadas, pues disimulan la naturaleza del material. Las tipologías que se suelen representar: arcos del triunfo, pórticos, templetes, fuentes, catafalcos, baldaquinos, tramoyas, altares y doseles. Y los elementos decorativos para realizar el altar efímero eran las esculturas, tapices, telas y pinturas pintadas que normalmente representaban paisajes, montes. Por ejemplo, todos conocemos el altar que monta la pastora de Cantillana, el altar de culto, que el fondo es un paisaje. Las enramadas es lo que se monta en el corpus del Gastor. Las calles se forran literalmente con ramas vegetales. Cornucopias, espejos, guirnaldas, tapices florales, candelabros, banderas, escudos, etc. Todo esto sirve para adornar y complementar lo que es la estructura efímera. Otros elementos que tenemos que tener en cuenta en esto para entender las festividades son los elementos móviles como carrozas, carruajes, pasos procesionales, fuegos artificiales, música, danza. Todo esto es un compendio de artes a las que se recurrían para hacer realidad este tipo de festejos. Este, por ejemplo, es una estructura efímera para celebrar la entrada de rey Felipe V en Madrid,
y si vemos bien, la ornamentación es riquísima. Cuesta trabajo, vamos, imaginarnos que eso está hecho con cartón, piedra y madera y escayola, ¿eh? Pero ahí vemos guirnaldas, vemos esculturas, vemos espejos, vemos cornucopias, vemos bustos. Y esta es un ejemplo de las carrozas que se realizaban para las celebraciones de índole político, digamos. En este caso es la proclamación del rey Fernando VI en Sevilla. Y son celebraciones, vamos, como hoy día se celebra el carnaval, son carrozas. Ahí está representado de nuevo el Monte Parnaso. Y estas fueron celebraciones que duraron bastante tiempo, se alargaron bastante tiempo. El elemento más significativo en esta época, quizás porque coincide con el pensamiento de lo transitorio de la vida, es el túmulo funerario. El túmulo funerario, al representar esa fugacidad de la vida, los elementos decorativos solían ser los esqueletos, las calaveras, los relojes de arena, todo aquello que representaba el paso del tiempo y el paso de nosotros por este mundo. Su tipología suele estar heredada del Renacimiento, pero conforme va evolucionando el barroco, va también evolucionando los estilos de túmulo, hasta que al final del barroco derivan en túmulos tipo catafalco con baldaquino, de obelisco y de corte neoclásico. Como curiosidad podemos decir que este tipo de estructuras solo estaban reservadas a la familia real. Y en 1696 el rey Carlos II abre el permiso para que también pudieran disfrutarla la jerarquía eclesiástica. Este tipo de estructura cobra tal importancia a nivel popular que le otorga al artista que la hace gran prestigio social. Por ejemplo, el túmulo de la reina María Luisa de Orleans fue diseñado por Diego Churriguera, que hasta ese momento era desconocido, y fue el túmulo de la reina el que le dio la fama como arquitecto. También hay que señalar que gracias a pesar de esa situación tan decadente económica, gracias a la Iglesia y gracias a las monarquías, que eran las que podían permitírselo, provocan un cierto soporte económico y laboral a esta serie de artistas, y gracias a ello permitieron trabajo a pesar de la situación tan difícil que se vivía en España. En el siglo XVII llegan los Borbones, se siguen practicando los mismos tipos de festejos, porque los Borbones respetan los protocolos y los repertorios de celebraciones, y el aspecto más evolutivo es sobre todo estilístico, porque en esta época está el auge de la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, que lo que promueve son las líneas clasicistas, dando lugar a un movimiento nuevo que se bautiza como neoclasicismo. Y por otro lado, con el auge de la Ilustración, disminuye, debido al auge de la Ilustración, disminuye
las festividades religiosas de índole contrarreformista y se van desarrollando más actos con un carácter más didáctico en el que lo sacro se distingue mejor de lo profano. Bueno, hemos dicho que estas artes, que estas estructuras utilizan el lenguaje visual. El lenguaje visual es aquel que transmite un mensaje a través de la imagen. Para que ese mensaje sea bien recibido, tiene que tener sus elementos, tiene que estar ordenado perfectamente para que el mensaje llegue claro. Esta organización de los elementos es a lo que nosotros llamamos composición. Y ahora vamos a ver algunos elementos compositivos que tenemos que tener presentes a la hora de realizar un altar de culto, que en este caso es el tema que nos ha traído aquí, ¿verdad? En primer lugar, el encaje. El encaje es importante, ¿por qué? Porque nosotros primero tenemos que ver con qué espacio disponemos y qué elementos vamos a utilizar y a adecuar esos elementos al espacio. El espacio es nuestro formato y esos elementos compositivos son las palabras. Y ahora nosotros tenemos que ordenar en el formato esos elementos. En este caso, por ejemplo, en la imagen vemos como el espacio que existe es relativamente grande y los elementos compositivos, que en este caso es la imagen y los candelabros, pues le viene grande el espacio. Le viene grande el espacio y la disposición de los candelabros quizás están demasiado separados y lo que hace es aislarlos unos a otros. El peso visual es otro elemento importante. El peso visual es la fuerza que ejerce un elemento dentro de la composición y viene dada por varios factores, entre ellos la ubicación. El elemento que ocupa el centro visual es el elemento que cobra más importancia. En esa foto, por ejemplo, lo primero que se nos viene a la vista es la cruz, ¿verdad? Y sin embargo, los dos estandartes que están a los lados es para tocarle las palmas, vamos. Sin embargo, la cruz, que siendo lisa, al estar en el centro de la composición, nos vamos directamente a él. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de nosotros montar un altar de culto, el elemento más importante que tenemos que tener en cuenta, en este caso es la imagen, es la que tiene que ocupar el centro, para que la vista se nos vaya a ella y cobre la importancia que se merece. El tamaño es otro factor. A mayor tamaño, evidentemente, mayor peso visual y mayor atención nos va a provocar. ¿Alguien me puede decir de quién son esos cultos? Los cultos son para San Juan Bosco. Sin embargo, se te va la vista directamente a la auxiliadora, a María Auxiliadora. Y parece que los cultos son para ella. ¿Por qué? Porque al ser más grande, al ocupar el centro de interés y al ser más grande que el protagonista de los cultos, pues la atención se la lleva la Virgen. Compositivamente está perfecto. Pues está perfecto porque está perfectamente equilibrado, simétricamente. Pero sí es cierto que nos tenemos que fijar bien en la foto para descubrir a San Juan Bosco.
El contraste. El contraste es otro elemento y evidentemente sobre un fondo neutro el elemento que posee más contraste, que el contraste lo dará el color y la luz, que más adelante lo veremos, el elemento que tenga más contraste es el que primero percibimos. En este caso, ante un fondo de piel neutro, lo primero que se nos viene a la vista es el dosel rojo. Y después lo que ese dosel enmarca. Fijaros la importancia, lo bien estudiado que está este altar, porque a pesar de tener los dos titulares, la atención se la lleva el Cristo. ¿Por qué? Primero, porque ocupa el centro de interés, pero la Virgen también. Segundo, ocupa el centro de interés porque está en alto, mientras que la Virgen está abajo. Y tercero, han sabido utilizar muy bien el concepto del contraste, porque a pesar de estar la Virgen vestida del mismo color que el fondo, hay una leve diferencia de contraste que delimita perfectamente la figura de la Virgen, pero que a la vez la integra con el fondo, con lo cual el que cobra interés ahí es la imagen del Cristo. Y el aislamiento es otro elemento. Cuanto más aislado esté una figura, una composición en el que hay varios elementos, el que esté más aislado es el que cobra más importancia. En este caso, acabo de descubrir un puntito. En este caso, fijaros, el Cristo ocupa el centro de interés. La situación es elevada, con lo cual le da todavía más interés aún. Hay pocos elementos que puedan distraer la atención, pero los pocos que hay están muy bien distribuidos. Y aparte, las velas son rojas. Al ser las velas rojas e integrarse con el fondo, todavía le da la sensación de estar más alto al Cristo. Muchas veces a la hora de hacer un montaje de este tipo, un montaje de un altar, y los que me conocen saben que suelo pensar así, que muchas veces no es el hecho de tener mucho patrimonio para poner. Lo más se puede hacer. Lo importante es saber distribuir bien los elementos, mucho o poco, pero lo importante es saber distribuirlos y colocarlos correctamente. En este caso, fijaros los elementos que hay. 4 candelabros, 2 imágenes pequeñas y 2 centros de flores. Y sin embargo está correctísimo. Y elegante, bajo mi punto de vista. Y luego está el equilibrio. El equilibrio es un factor fundamental para la percepción visual. Porque el equilibrio nos da la sensación de serenidad, de estabilidad. Y el equilibrio, para crear el equilibrio, hay distintas leyes de composición. En este caso, esta es la ley de la balanza, en que la estructura imita la forma de una balanza con sus platillos. Vemos perfectamente la estructura. Además, este altar parece que está medido con regla, porque es que está perfectamente distribuido los elementos. El Cristo, la imagen principal, está en el centro, está elevado, ocupa el lugar
del cuerpo de la balanza, y luego la Virgen y el San Juan, digamos, son las imágenes que forman el platillo. Al estar los dos pesos visuales totalmente equilibrados, el equilibrio es perfecto. Otra ley es la ley de compensación de masa, que no se basa en la simetría, sino en la composición, en la contraposición de los pesos visuales, del equilibrio de los pesos visuales. Cuando vemos esta foto nos resulta raro ver el hueco está aquí. Cuando la Virgen está aquí, siempre tendemos a querer ver otra imagen en el otro lado para compensar, para crear la ley, la composición, el equilibrio de la ley de la balanza. En este caso, la hermandad, el que ha montado esto, sabe de composición, porque ha sabido solucionar perfectamente el peso que ejerce la Virgen, lo contrapone con el blanco del sudario de la Cruz del Cristo. La Virgen está vestida de oscuro, que se integra con el fondo, con lo cual pierde peso visual, y el paño blanco, al tener más contraste sobre ese fondo oscuro, compensa el peso de la imagen. Otra manera de crear equilibrio es la repetición modular. ¿Veis cómo las velas, una estructura, la misma composición modular? Esa repetición crea sensación también de equilibrio. Composición piramidal es muy recurrida en las hermandades, sobre todo hermandades cuyo titular es un crucificado, porque la forma es perfecta para ello. Este tipo de composiciones aporta mucha estabilidad a la composición, puesto que el peso visual se va a la base de la pirámide. Al ser la parte más ancha es donde más elementos hay y es lo que otorga más peso visual. Conforme vamos subiendo se va estrechando, hay menos elementos, con lo cual se vuelve más estilizado. Fijaros aquí que vuelve a utilizar la ley de compensación de masa, equilibrando el peso de la Virgen con los tres candelabros. Nos parecerá raro porque vemos que falta la imagen ahí, pero es correctísimo. La luz y el color van a jugar un papel fundamental en la composición de los altares de culto, porque la luz es la que va a crear la atmósfera y es la que va a definir los contornos y la imagen. Dependiendo de la luz, podemos modificar incluso el resultado visual de la imagen. En este caso, las dos fotos pertenecen al mismo año, ¿vale? En la primera, al ser una luz general, el Cristo casi se mimetiza con el fondo. Cobra importancia, vemos que el Cristo está ahí porque nos llama la atención el monte, realmente. Sin embargo, la misma composición con otra iluminación, fijaros el resultado tan diferente que da. El fondo se vuelve oscuro, se ilumina la composición general, con lo cual se crean más contrastes y la luz recorta lo que es la figura principal. Aquí pasa exactamente lo mismo.
El montaje es espectacular, composición piramidal, simétrica, el Cristo, la imagen principal, ocupa el centro de interés, elevación de la imagen, un fondo neutro con un cambio de textura y contraste que es lo que nos llama la atención, pero sin embargo en la otra foto, siendo el mismo montaje, cambia la iluminación y cambia la percepción total. Al tener una luz global, vemos el resultado general de la obra. Aquí, lo primero, lo que tiene más peso visual, es la luz. Las velas es lo que llama la atención, porque el Cristo casi ni se ve. Y la Virgen te tienes que fijar bien para verla. Te llama la atención el espacio que crean las velas, porque eso es otra. Los espacios llenos son tan importantes como los espacios vacíos. El color que elijamos también va a ser importante, porque el color de todos los elementos es el que causa sensaciones. Los colores fríos dan sensación de lejanía, los colores cálidos se acercan. El rojo, por ejemplo, es un color que crea excitación, quizás por eso es el más utilizado, porque al crear excitación nos llama más la atención, estamos más pendientes y se nos va la vista directamente al color rojo. El verde da más sensación como de frescura. Sin embargo, está correcto, primero por la composición. En este caso, el elemento de mayor interés es la Virgen. Igual son los cultos del Cristo, ¿eh? Pero el elemento que llama la atención aquí es la Virgen. ¿Por qué? El contraste tan grande que crea el blanco con el verde. Este verde, que es más oscuro que el fondo, ya nos está diciendo dónde está el centro de atención. Y este, sin embargo, está con el fondo rojo. Vemos la diferencia que hay entre el fondo y el dosel. Esa diferencia de color ya nos está marcando dónde está el centro de interés, la imagen de interés. Y luego se ha jugado con una luz general, pero la luz en la imagen principal, con lo cual llama la atención. Bueno, según depende de la tipología, depende de la temática, podemos clasificar los altares de salón. De salón los denomino porque la composición se desarrolla en el plano horizontal. ¿Vale? En este caso es más propio de los besamanos y besapiés, pero sin embargo hay hermandades cuyos cultos utilizan este formato. Como vemos, la composición está perfectamente equilibrada, simetría perfecta, ley de la balanza, los dos pesos visuales están perfectamente equilibrados, y luego está el de aparato, que es el que se suele utilizar mayormente, y en este caso es la Hermandad de la Palma, una hermandad que considero que monta unos cultos totalmente elegantes. Y fijaros cómo la composición piramidal, la ley de equilibrio que utiliza es la ley de la balanza, el Cristo ocupa el centro de interés por su ubicación, el contraste que hace con el fondo,
Y luego cómo las lámparas se utilizan para contrarrestar la excesiva altura que tiene ese portátil. Por su tipología de dosel o de baldaquino. El de dosel es un altar de aparato. Vemos cómo no hace falta recargar de luz un portátil. Fijaros cómo era el de la Hermandad del Buen Fin de Sevilla, donde la atención se centraba en las velas. Aquí, sin embargo, la atención está en el Cristo, por su situación central, por su tamaño, porque es que el Cristo de la Veracruz de Chiclana es grande. La composición está perfectamente equilibrada y la disposición de velas es tan sutil que existen, pero no llaman la atención. Y todo ello sobre un fondo neutro. Y en el otro caso, el bezamano de el trigo y bezamano de lágrimas, de aquí de columna, es un altar de salón, porque se distribuye la composición en el plano horizontal, y bueno, de baldaquino porque se utiliza esa estructura techada, realizada, ya se puede hacer con columnas, varales, X, que crea esta estructura que es de baldaquino. Igual, perfectamente equilibrada, la imagen central es la Virgen, que es la figura de mayor interés, compensación, o sea, el equilibrio, ley de la balanza, y el contraste que hace la Virgen vestida de blanco con el fondo burdeo, pues centra directamente la atención en ella. Y según su temática, puede ser bien penitencial, esta foto la he elegido porque este es el besapié del Cristo de la Salvación, de Caridad, es un altar, una composición de salón, puesto que se distribuye en el plano horizontal, ya que la hermandad, el espacio que utiliza y que tiene es más horizontal que vertical, pero me ha gustado esta foto y este concepto porque divide el espacio lo distribuye de tal manera que crea dos escenarios diferentes dentro de uno general. Es decir, la imagen del Cristo en primer plano, el besapié, que tiene sentido por sí sola, y en un segundo plano, la Virgen sentada al pie de la cruz, que crea otra escena, otra iconografía, que tiene sentido también por sí sola. Y luego el besapié del Cristo de El Silencio, de Sevilla. Como sin tener gran cantidad de elementos compositivos, el Cristo ocupa el centro, la cruz recrea un poco la estructura de la balanza, está perfectamente equilibrado con la ley de la balanza, y sobre ese fondo negro, oscuro, mejor dicho, sobre ese fondo oscuro destaca el centro dorado que crea la peana con la túnica del Cristo. Y letífico, altares letíficos, la raíz de letífico
viene del vocablo latino laetitia, que significa alegría. Con lo cual la temática de este tipo de altares son gloria, ¿sí? Gloria, festividades de santos, etc. Este, por ejemplo, el altar de cultos de la Palma de Cádiz, vemos lo que decíamos antes, cómo las lámparas contrarrestan esa distancia, esa altura que tiene el dosel. La composición es la ley del equilibrio por ley de la balanza, puesto que la Virgen ocupa el centro y el peso visual está distribuido a ambos lados, por igual. Fijaros cómo soluciona la hermandad el tema del tamaño de la Virgen, porque la Virgen de la Palma es chiquitita. Y a lo mejor en esta estructura se puede perder. ¿Cómo soluciona la hermandad este problema? Fijaros, fondo neutro, rojo, que continúa con el fondo donde está del dosel. Pero el dosel, el dorado del dosel, que es muy discreto, lo recorta el centro de la composición. Y crea un fondo dorado desde aquí abajo, desde la base de la composición, hasta arriba, hasta la parte superior de las ráfagas de la Virgen, con lo cual visualmente está aumentando el tamaño de la Virgen. Y el altar de San José, que todos lo conocemos, exactamente igual, una composición perfectamente equilibrada, donde el santo ocupa el lugar de interés, la composición está equilibrada con la ley de la balanza y, digamos, la luz creada por las velas se centra en las tres, la cantidad de luz se centra en las tres figuras principales, que son los patronos y el santo. Los patronos no le quitan protagonismo, puesto que el santo está en el centro. Muchas veces cuando estamos montando las hermandades con las que colaboramos, estamos montando el altar, ¿qué hacemos cuando terminamos? Apagamos las luces y encendemos todas las velas. ¿Para qué? Para comprobar precisamente esto, la distribución de las luces. Y el Eucarístico, cuyo objeto de culto es el Santísimo Sacramento. Aquí vemos el monumento eucarístico de la Catedral de Sevilla. Y el de una parroquia. ¿Por qué he puesto estos dos ejemplos tan dispares? Por lo que decía antes, no hace falta recargar una composición, no hace falta llenarlo de elementos si la composición es correcta. Aquí tenemos el sagrario, los 4 candelabros y los centros de flores, no hay más, pero está correcta. Evidentemente después, si nos ponen esto, pues ya se nos va los ojos a cuanto más profusión de elementos, evidentemente llama la atención, pero que no hace falta, lo que decíamos. Lo que decíamos, que poniendo lo que tenemos bien puesto, queda correctísimo. Estos dos son dos estructuras efímeras. La primera es del Escorial y esta segunda es la que se montaba en la Catedral de Sevilla hasta los años 60, el monumento del Jueves Santo.
Y ya luego estos son los que se hacen en el interior y ahora los que se hacen en la calle. Y la festividad más, digamos, que más solemne y que puede permitir este tipo de despliegue de altares efímeros, sin duda alguna, es el Corpus, la festividad del Santísimo Sacramento. Aquí, por ejemplo, la simbología en estos tipos de altares suele predominar la simbología eucarística, aunque la iconografía muchas veces depende, muchas veces a lo mejor es para identificar a la hermandad que lo monta, para identificar la parroquia, identificar quizá el carácter sacramental de la hermandad determinada, pero siempre va a predominar la simbología eucarística. Aquí, por ejemplo, la torre del Corpus está claro. Y esto es una fachada que no utiliza candelabros ni utiliza imágenes, sino simplemente con tapices, mantones. Fijaros lo que se puede llegar a hacer también. Un ejemplo de arcos del triunfo que se realizan en la actualidad y se montan para también el Corpus. Que creo recordar que aquí en San Fernando se montaba, ¿no?, un arco de esto. Habría que recuperarlo. Este altar es de la Hermandad de la Asunción de Cantillana. ¿Ves? Aquí la iconografía diferencia perfectamente, se refiere a qué tipo, a la hermandad que es. Y este creo que es el último altar que hizo la Hermandad de San José, ¿no?, para el Corpus, que para mí creo que fue de los mejores altares que se han puesto en San Fernando. Había sido como una especie de homenaje a ellos por la grandísima y buenísima labor que hicieron en este altar, y que los animo a que vuelvan a retomar la elaboración de los altares para el Corpus. Y creo que con esto un bizcocho. Hasta mañana a las 8. Manuel, abrimos una rueda de preguntas, si te parece. Sí. ¿Tienes alguna pregunta que hacer? ¿Alguna consulta? No tengo todo muy claro. Bueno, pues yo agradecerte en nombre del Consejo de Hermandad y Cofradía de San Fernando, pues haber aceptado pues el colaborar con el ciclo formativo que organizamos para las hermandades de nuestra ciudad. Felicitarte por la gran exposición que ha hecho, la verdad que es muy enriquecedora y bastante interesante, y dar las gracias al padre Alfonso por su presencia, al ayuntamiento, y emplazaros también, las gracias a todos vosotros por vuestra asistencia, y emplazaros para el día 22 de mayo, que tendremos la próxima conferencia, que será Ramírez Herrón, y hablará sobre la bolsa de caridad. Muchas gracias.